no es valiente. Hablábamos la semana pasada que tiene que ver con valentía, ese valor, la fe que no es valiente, no es fe. La fe tiene que ser arrojada, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y hablábamos de la valentía en muchos aspectos. Sin embargo, en este momento vamos a añadir a esa fe virtud, y a la virtud, dice la palabra de Dios, que le agreguemos conocimiento. He denominado esta enseñanza conociendo al Dios de la Biblia. Entonces decíamos, añadan a su fe virtud, que tiene que ver con valentía, pero también a nuestra fe tenemos que añadirle conocimiento. Conocimiento, muy importante el conocimiento para tener una fe saludable, una fe sincera y al mismo tiempo una fe acertada. Nuestra fe no debe estar fundada en la sabiduría de los hombres. Nuestra fe debe estar fundada en la sabiduría de Dios, que es la palabra del Señor. Amén. Ahora dice aquí esta definición, que el conocimiento saludable de Dios, está fundamentado en una relación, no en una información. Porque Dios no es un concepto, Dios es una persona. Entonces, el fundamento del conocimiento de Dios y hacia Dios está fundado no en información teórica, aunque tenemos la palabra de Dios, pero la palabra de Dios, más que una teoría, es una palabra viva, ¿verdad? Y nuestro conocimiento de Dios debe estar basado en esa relación que tenemos con Dios. Conocer a Dios es más que aprender textos, o mucho más que memorizar algunos elementos que tienen que ver con historias, narrativas, etcétera. Quiero que ustedes vayan y me acompañen solamente para entender el término conocimiento al libro de Génesis capítulo 4, por favor, como inicio, versículo 1. Génesis 4:1. ¿Lo tienen? Dice así: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Fíjense el término que usa en el versículo 1. Conoció Adán a Eva. Conoció, ¿verdad? No estamos aquí en clase de desarrollo integral de la familia, pero conoció a su mujer. Y habla en términos de intimidad, porque después de conocerla, ella concibió y dio a luz. Entonces, en la palabra conocimiento tiene que ver con una relación, tiene que ver con elementos de intimidad y de estar con la otra persona. Entonces también nosotros debemos saber que el conocer a Dios es mucho más que saber textos. El conocimiento que nosotros tenemos que adquirir va muy profundamente acompañado de una relación con Dios. ¿Cuál era el problema de los fariseos y los escribas? Que sabían mucho, pero no tenían relación con Dios. Porque el conocimiento sin relación con Dios nos envanece, nos hace altivos, soberbios, presuntuosos, porque aparentemente el conocimiento nos da ese saber y ese poder, pero conocer a Dios teóricamente, pero no en una relación vivencial, nos hace personas que incluso pueden perjudicar y dañar a otros, porque la relación con Dios tiene que ver con ese conocimiento. Ahora, quiero empezar con una pregunta importante. ¿Cuál es el éxito de un falso profeta? Porque aquí tiene que ver con el conocimiento. ¿Cuál será el éxito de un falso profeta? Y cuando denominamos término que es bíblico, un falso profeta es alguien que habla falsedades o que habla falsamente principios que no son reales y que al mismo tiempo son creídas o creíbles para las personas, de tal manera que un falso profeta puede tener en su contexto o en su entorno, no a una o a dos, puede tener a miles o a cientos de personas que pueden creer lo que él dice. A mí, yo lo dije en algún artículo que escribí hace poco,
no es tan preocupante que haya un falso profeta. Lo que preocupa es que haya muchos borregos que sigan a ese falso profeta. Lo preocupante no es que alguien hable y engañe, sino que uno engaña, pero que 1000 se dejen engañar. Eso es preocupante. Preocupante porque en todo caso, ¿cuáles son las bases esenciales que pueda tener ese grupo de personas en ese contexto? Alguien puede decir, las engañaron. Bueno, sí las engañaron, pero ¿en base a qué? ¿Por qué tienen éxito los falsos profetas? Por una razón: porque la gente no conoce a Dios. Y cuando no conoces al Dios bíblicamente, al Dios de la palabra, puedes dejarte guiar inconsciente o conscientemente por personas equivocadas. Pero para ser más exactos, número 1, ¿cuál es el éxito? ¿Por qué tienen éxito los falsos profetas? Número 1, por la ignorancia de quienes lo escuchan. La ignorancia, el desconocimiento, el solamente escuchar y no escudriñar, el escuchar pero no tener conocimiento de Dios, es un gran peligro. ¿Cómo le consta a usted que yo predico la verdad? ¿Qué le garantiza a usted que yo no soy un falso profeta? ¿Cuáles son las garantías que usted puede percibir a nivel familiar, a nivel matrimonial o a nivel individual? ¿Cómo tú puedes decir, voy a comunidad de fe porque ahí hay un pastor que predica la verdad? ¿Qué te consta a ti? ¿Cómo te puede constar? Porque tenemos un edificio, porque cantamos bonito, porque tenemos bonitas reuniones, porque te damos una sonrisa y te damos un abrazo y en ocasiones tal vez te ofrecemos otras cosas. Eso nos convierte en predicadores de la verdad. ¿Cómo puedes tú constatar que lo que yo digo es cierto? Cuando tú compruebas lo que yo enseño con la palabra. Cuando tú escudriñas individualmente las escrituras y te das cuenta que lo que estamos enseñando está apegado directamente a los principios de la palabra de Dios. Pero muchos, no pocos, muchas personas no se dan el tiempo ni tienen una vida individual en el contexto de escudriñar y estudiar las escrituras. Solo son borregos que se dejan llevar por lo que escuchan. Y ahí entra la pereza del conocimiento, la pereza de no estudiar, la pereza de no escudriñar, la flojera de leer la Biblia. ¿Por qué? Porque hay alguien que me dice, hay alguien que me habla, hay alguien que me comenta, pero no hay garantías de que el otro pueda guiarte si tú no lo estás comprobando. ¿Por qué? Porque tiene que haber pruebas, tiene que haber fundamento, tiene que haber sustento. Entonces es muy preocupante que una persona solo dependa de lo que escucha de otros, sea en esta iglesia o sea a nivel de las redes sociales, por lo que dijo esta predicadora, este predicador, este mensaje que me enviaron, o lo que comentan aquellos. ¿Qué inestabilidad existe en una persona así? Porque es como dejarse guiar por cualquier otro viento, cuando Dios a cada uno nos dio la oportunidad de tener un fundamento individual. Cada uno de nosotros podemos tener la Biblia, podemos darnos tiempo para escudriñar las escrituras y para estudiarlas. Lo que te va a hacer a ti o a mí un creyente fuerte, sano y saludable, sustentable, es que conozcas a Dios bíblicamente. ¿Sí me explico? Número 2, lo que hace exitoso a un falso profeta es la admiración a ciegas que se le tiene. La admiración a ciegas, el creer que el que habla siempre dice la verdad. Es como un enamoramiento enfermizo. Y me explico de esta forma. ¿Cuántas mujeres, hablo porque el que habla es el hombre, el verbo, ¿no? Verbo mata carita, dicen. ¿Cuántos hombres engañaron a las novias y les dijeron un montón de mentiras? ¿Y por qué las creían ellas? Porque amaban ciegamente.
Entonces, cuando hay un amor y una admiración de por medio, tú le puedes creer a la otra persona. ¿Por qué? Porque la admiración está ahí de por medio. No significa que los seres humanos no tengamos que admirar. Tenemos que cuidar lo que admiramos y a quienes admiramos, porque a cada persona que tú admiras, que tú le brindas honor o respeto, representa una persona de influencia para tu vida y para tu comportamiento. Todo lo que tú admiras, le otorgas un poder. A quien tú admiras e incluso a quien tú ames, le otorgas un poder de influencia. ¿Por qué? Por esa propia admiración que tienes. ¿Y por qué muchos falsos profetas tienen una gran arrojo con estas personas y muchos terminan siguiéndolos? Porque son personas carismáticos que caen bien, que agradan, independientemente que no prediquen la verdad, pero la gente le agrada y son admirados. Y esa admiración es ciega, porque no importa lo que la forma o el carisma con lo que alguien hable, la palabra, la escritura. Cada quien tiene sus formas de enseñar, tanto dentro de un púlpito como individualmente. Pero lo importante es que lo que hable, lo que habla, o el que habla lo que hable, lo hable con sustento bíblico. Número 3, porque enseña lo que la carne quiere oír, que esta es la más común. Queremos a veces un evangelio acomodado a nuestros caprichos, a nuestros deseos, y obviamente a que nos enseñen y nos prediquen y nos digan cosas que no tengan que ver con cambios profundos o superficiales, sino que de alguna manera nos pasen por encima superficialmente una enseñanza que nos dé chance y licencia para seguir pecando de a poquito en poquito. Ese es un falso profeta, el que no condena el pecado, el que no habla la verdad, el que siempre dice: el Señor te ama, no importa lo que hayas hecho, Él te perdona porque es su gracia. Y el evangelio de la gracia, por supuesto que es bíblico, pero no podemos abusar de la gracia. Dicen amén. Por la amistad que anula la verdad. Muchos falsos profetas tienen falsos discípulos. ¿Cuál es el resultado de un falso profeta? Tener falsos discípulos. Y los falsos discípulos muchas veces tienen amigos, ¿verdad? Y esa amistad te puede llevar a desviar lo que ya aprendiste. Eva aprendió que no debía de comer de ese árbol. Hablo del árbol de la ciencia y del bien y del mal. ¿Recuerdan eso? Ella aprendió que de ese árbol no debía comer. ¿Lo aprendió o no lo aprendió? ¿Y qué la hizo cambiar? La amistad con la serpiente. La amistad, por eso Dios dijo: pondré enemistad entre tú y la serpiente. Había una amistad que venía de un falso profeta. La amiga le hizo creer que todo estaba bien, que estaba equivocado Dios, que era mentira lo que enseñaba el pastor, que eso ya pasó de moda, que es ley, que esa palabra ya no es para este tiempo. Tantas cosas. La confundió por la amistad. Porque como es mi amiga, ¿cómo me va a echar mentiras? Si me quiere mucho, si estudiamos juntas en la escuela, si es una hija de Dios, ¿cómo me va a engañar? Y entonces esa falsa amistad terminó por desviar el corazón de Eva. ¿Sí me estoy explicando? Cuando una persona se va de un grupo, estoy hablando por ejemplo de un tipo de trabajo, cuando una persona la corren o se va, y si ella quedó enganchada con problemas allá adentro, pues obviamente sigue teniendo amigos del trabajo, ¿verdad? De ese lugar, de esa maquiladora, de esa escuela donde trabaja, etcétera, o donde trabajaba. Y lo que hace es contaminar a las personas que están allá adentro con comentarios que traten de destruir o desprestigiar al director, a los maestros, etcétera. ¿Por qué? Porque está enganchado. ¿Por qué? Por la amistad que tiene cercana. Muchas veces las amistades, por ejemplo, cuando alguien se va de una congregación, de cualquiera, de esta o de cualquiera, cuando alguien se va regularmente tiene lazos de amistad.
Y las personas que se van, no todas se van bien, esa es la verdad. Y no todas vienen bien, que lleguen de otro lugar, esa es la verdad. No todas, ni los que se van, ni los que llegan, no todos. Pero regularmente las personas que se van con un lazo de amistad continua, tratan de contaminar, porque como ya no están en la corporación o ya no están en la congregación, entonces piensan que pueden decir toda la basura que acumularon, que fue lo que los llevó a salirse, ¿verdad? Esa es la contaminación de la serpiente. Eso es el falso maestro, el falso profeta. Y último, usar la autoridad delegada. Eso puede traer destrucción a las personas. Ustedes me escuchan porque yo soy el pastor, pero deben considerar lo que yo enseño. Y tienen que ir a la Biblia. Y tienen que corroborar bíblicamente que lo que estamos enseñando es bíblico y además está trayendo transformación a tu vida, a tu familia. Pero también un falso profeta tiene falsos discípulos. Ni modo, hermano Adrián, lo voy a tener que poner de ejemplo, y Joaquín también. El nombramiento, o como dice aquí, usar la autoridad delegada. El hecho de que vean a Adrián cerca de mí, a Joaquín o alguna hermana que ya son coordinadores, que los enviamos a visitar, esa posición les da una posición para abusar de la autoridad. Y mucha gente inocente, si no sabe, en esa falsedad, tanto es falso el pastor como es falso sus discípulos, y terminan engañando a todo el mundo. Giesi era una persona que se contaminó en el ministerio de Eliseo y terminó pidiéndole dinero a Naamán, aunque le cayó lepra. Judas le dio la espalda al Señor. Como que está muy fuerte, ¿no? Judas le dio la espalda al Señor y lo fue a vender. Terminó en una cuestión de falsedad. Entonces, quiero que ustedes consideren conmigo bíblicamente algunos textos que tienen que ver para que podamos entender. El conocimiento va muy acompañado de no ser engañado. Segunda de Pedro 1:2, por favor. ¿Están listos? Amárrese, cinturón. Segunda de Pedro 1:2, 1 y 2. ¿Lo tienen? Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1 y 2 dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá, eso significa que siempre habrá, es futuro, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Fíjense bien, introducirán encubiertamente, o sea que la van a disfrazar de cosas que es de Dios, pero serán herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y dice el 2: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Aquí viene el matrimonio: falso profeta, muchos seguidores. Porque no puede haber un falso profeta o alguien que enseñe lo incorrecto sin seguidores. ¿Y qué tiene que ver añadir a nuestra fe virtud y a la virtud conocimiento? Que el que no tiene conocimiento va a andar de aquí para allá por cualquier viento de doctrina. Va a creer una cosa, va a creer otra, y no va a tener un fundamento correcto y concreto en la sana escritura. ¿Por qué? Porque tu fundamento no debe estar basado en lo que yo estoy predicando. Tu fundamento debe estar basado en escuchar, pero escudriñar y decir: está en la palabra, está escrito, yo lo creo. Porque no solamente es conocer la palabra de Dios, sino interpretarla correctamente. Y a esto se le denomina un conocimiento dentro de la teología que se le llama hermenéutica. No sacar el texto del contexto e interpretar la palabra correctamente. Y hay reglas de interpretación de la palabra de Dios. No sacar un texto del contexto o usar un texto de acuerdo a mi conveniencia o una interpretación muy vana de lo que leí. No, tiene que haber una interpretación correcta de las escrituras. Porque esa interpretación te va a dar una sana doctrina y un sano fundamento.
Y cuando tenemos una sana doctrina y un sano fundamento, y siendo nosotros mismos los más interesados en conocer a Dios y en poder conocer su palabra y descubrir los tesoros que hay en la misma, vamos creciendo de una forma extraordinaria y sin necesidad de andar buscando de aquí para allá. ¿Por qué? Porque tenemos un fundamento en la palabra de Dios. Fíjate lo que dice Judas, está atrás de Apocalipsis. La carta de Judas, antes de Apocalipsis, dice así. Judas 1:4. ¿Lo tienen? Dice, porque algunos hombres han entrado como encubiertamente. Judas, bueno, nada más el versículo 4, solo es un solo capítulo. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, escucha bien, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Convierten en libertinaje la gracia de Dios, una característica muy notoria. Hombres encubiertos, una característica, convierten en libertinaje la gracia de Dios. Versículo 12. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. ¿Qué significa? Hay una característica aquí: se apacientan a sí mismos. Hay un detalle aquí, escucha bien, ponme mucha atención, porque aquí está dándonos una revelación Judas. Entran encubiertamente, convierten la gracia en libertinaje. Esos que te dicen, no, no pasa nada, hombre. Oye, en tu iglesia no toman. No, ¿es pecado? No, pues no se trata, aquí no se trata si es pecado tomar o no, se trata si me edifica o no. Es pecado ir al cine, es pecado escuchar, eso ya para nosotros no entra. No se trata si es pecado o no. Nosotros ya estamos en el nivel si edifica o no edifica, si me conviene o no me conviene. Bueno, estas personas que están en este estado de libertinaje, dice que han entrado, que comen con ustedes, dice, ¿cómo que comen conmigo? Y se apacientan a sí mismas. ¿Sabes qué significa apacentar? Significa que se pastorean a sí mismas. No tienen líder, no tienen pastor, son sus propios pastores. Se autoaconsejan, se autonombran apóstoles o profetas, o se autonombran ungidos del Señor, pero no le rinden cuenta a nadie, porque ellos dicen, el Señor es mi pastor, yo no tengo pastor. Por eso hoy vine a esta congre este domingo. ¿Y usted dónde va? No, yo me congrego en todos lados. ¿Cómo que en todos lados? Sí, el otro domingo se me ocurre, me voy allá y de repente hasta misa puedes terminar sentado. No hay una estabilidad. ¿Por qué? Porque se apacientan a sí mismos. ¿Quién habla? ¿Quién habla con ellos? ¿Quién los ministra? ¿A quién le rinde cuentas? ¿Dónde está esa posición de decir, Él es mi pastor o ellos son mis pastores, esta es mi congregación y vengo de parte del Señor y pertenezco? Si las iglesias están establecidas en la palabra de Dios. No sé si me estoy explicando. Entonces, una persona inestable que no se congrega, que ande de aquí para allá o que no permite ser pastoreada, es una persona que no puede ayudarte en nada. Porque va a transmitir el espíritu de rebeldía o de autosuficiencia sobre ti. O sea, no necesitas que te manden a nadie, tú puedes. Se apacientan a sí mismas y para eso tenemos que tener conocimiento. Dicen amén. Dice que se apacientan a sí mismos nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos de doctrina, árboles otoñables sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Yo no creo que usted quiera tener un amigo así. Fieras ondas del mar, que espuman sus propia vergüenza, estrellas errantes, para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son, ¿qué son?
Murmuradores, ¿qué más? Que se quejan por todo, murmuran, se quejan, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Dicen amén. Es una palabra fuerte. Pero si tenemos conocimiento, ¿qué pasa? No nos vamos a envolver. Solo se envuelven los ignorantes, los que no están convencidos de sus fundamentos ni de sus raíces. Dice el 17: pero ustedes, amados, tengan la memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. O sea, háganle caso a los apóstoles, lo que ellos enseñaron. Los que les decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malos deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. ¿Qué termina siendo una persona así? Causa división, sensual, se deja guiar por la carne. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convénzales. A otros salven, arrebatándolos del fuego. Y de otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Esa debe ser nuestra actitud. Una actitud inteligente, sabia, ante una situación tan complicada como la que ya estamos viviendo en este tiempo. ¿Cuáles son las bases que van a tener nuestros adolescentes y jóvenes? ¿Cuáles son las bases espirituales y bíblicas que van a tener nuestros niños y aún los que están en el vientre y todos los que no se han gestado aún? ¿Cómo vamos a tener fundamentos? ¿Qué les vamos a enseñar a nuestras nuevas generaciones? Porque ellos tienen que crecer con conocimiento de la palabra de Dios. La Biblia dice en Oseas 4:6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La falta de conocimiento y de relación con Dios nos lleva a estar vulnerables ante circunstancias complicadas. Pero hay falsos profetas, hay falsas personas y hay falsos predicadores. Tal vez hay muchas otras cosas falsas, pero si tú tienes a Dios en tu corazón, la palabra como tu sustento, no te vas a dejar engañar. Porque si Dios dijo que el árbol no había que comerlo, no importa lo que diga la serpiente, tú vas a decir: y no lo como porque Dios dijo que no lo como, y esa es la palabra de Dios. Y no te vas a dejar guiar por emociones. Y para eso necesitamos el conocimiento de Dios. Dicen amén. Ahora, Jeremías 23. Hoy vamos a leer mucha Biblia. Jeremías 23, 13. ¿Lo tienen? Jeremías 23, 13. Aquí sí también va a haber un poquito de turbulencia. Dice: en los profetas de Samaria he visto desatinos. Profetizan en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Fíjate lo que dice el 14, de nuevo lo leo. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, así las llama Dios. Cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los ¿quién? Los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Qué situación tan complicada. O sea, los profetas predicaban, pero para que la gente no se convierta, porque les duele. No les hablen del infierno, no les prediquen de arrepentirse, no condenen el pecado con el que viven. No. Y Dios dice:
como no se convertían los malvados, los profetas de Jerusalén, cuando hablaban, en vez de predicar la verdad, solo adulaban a los oyentes, y los oyentes que estaban ahí para recibir palabra de Dios, en vez de tener un espíritu de arrepentimiento, salían cómodos para seguir pecando. Y Dios dice, ese tipo de escenarios, con ese tipo de profetas y de seguidores, para mí son como Sodoma y Gomorra. Siguen pecando, siguen haciendo impíamente. ¿Qué necesitamos? El conocimiento de Dios para no ser engañados, pero también para no engañar a otros. Porque cuando en dado caso seamos guiados por otro ciego, nosotros ciegos vamos a guiar a otros en esa ceguedad, en esa ceguera. Pero si tenemos la verdad nos hará libre, y la verdad que predicamos hará libre a los otros. Amén. Sigue diciendo el 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchen las palabras de los profetas que les profetizan. Les alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre ustedes. O sea, Dios le dice a los que me irritan, que es alguien que le irrita a Dios, alguien que está blasfemando su nombre. Es como si Gustavo irritara a Dios, y lo que está haciendo está irritando a Dios. Oye, pero Dios es amor, sí, pero le está irritando. ¿Qué le hago? Pues él está haciendo cosas que lo irritan. Y yo, en vez de decirle cosas para que deje de hacer lo que le irrita a Dios, yo le digo, vas a tener paz. El Señor está contigo, Gustavo.